Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Centripio y en esta ocasión continuaremos hablando de React. Precisamente hablaremos acerca de los estados, ya que los estados es una de las características más importantes que tiene React. Mediante los estados es posible definir propiedades o definir valores que van a mostrar los componentes. De esta forma, por ejemplo, si tenemos un formulario, si tenemos o cualquier pantalla, una tabla o una imagen, podemos guardar en el estado, podemos guardar esa información que nuestro componente va a mostrar en pantalla. En aplicaciones tradicionales, como por ejemplo Java, C Sharp, todas esas tecnologías, generalmente la información se guarda del lado del servidor mediante la sesión del usuario. Entonces, cuando el servidor realiza una consulta, perdón, cuando el cliente realiza una consulta al servidor, el servidor retorna digamos, la información que tiene asociada a la sesión y la muestra en pantalla. En React, al tratarse de aplicaciones que se ejecutan totalmente del lado del cliente, esto no es posible. De tal forma que los componentes deben de ser capaces de, digamos, almacenar su propia información que van a mostrar al usuario. Muy bien, ahora vamos a entrar un poquito a ver el código, cómo es que funcionan los estados, y para eso vamos a retornar con el ejemplo que tenemos de la clase pasada. Entonces, lo primero que voy a hacer es ejecutar la aplicación. Vamos a ponerle npm start para que mi aplicación inicie. Muy bien, ya hemos iniciado la aplicación y ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar lo que tenía anteriormente y vamos a empezar desde cero. Entonces voy a quitar todo lo que ya teníamos hecho de la clase pasada y voy a dejar nuevamente limpio el proyecto. Y listo. Lo primero que voy a hacer es, lo primero que haremos es definir el estado inicial. Para eso ocupamos ayuda de un constructor, el cual reciba como parámetro las propiedades. Las propiedades las vamos a analizar más adelante, por lo pronto no se preocupen, simplemente hay que hacerlo igual. Y bueno, una vez que hemos, perdón, aquí es super para inicializar la clase padre, ¿no? Para inicializar el constructor lo que tenemos que hacer es llamar this.state. Entonces lo vamos a hacer this.state y esto debe de ser igual a nuestro estado inicial. Si se dan cuenta, el state es un objeto JavaScript común y corriente. Aquí podemos definir la estructura que queramos, pues está totalmente libre, podemos poner cualquier tipo de valor, string, numéricos, arreglos, lo que sea. Entonces yo voy a poner aquí un counter y le voy a decir que el counter es igual a 1. Entonces aquí yo ya tengo definido mi estado inicial. Fíjense cómo lo he hecho simplemente en el constructor. Ahora bien, lo que quiero hacer a continuación es mostrar ese contador. ¿Y qué voy a poner? Voy a poner primero que nada un span para decir contador. Y voy a poner aquí nuevamente, lo voy a cerrar, span. Y aquí voy a poner, fíjense cómo abro llaves para decirle que es un fragmento de JavaScript. Entonces llamo this.state.counter. Grabo y aquí tengo contador igual a 1. Yo actualizo 0 aquí y automáticamente cambia 0 acá. Ahora bien, imaginemos que queremos actualizar ese contador. Vamos a agregar entonces un botón. Y le voy a poner, por ejemplo, más. Voy a poner otro botón que diga menos. Y entonces aquí ya tengo los dos botones. Pero lo que voy a hacer es lo voy a poner dentro de un div para que cambien de fila. Listo, aquí tengo mi contador y tengo mis botones de más y el de restar. Entonces yo lo que quiero hacer es que cuando le presione más, sume, y cuando presione menos, reste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que yo pueda actualizar este valor, lo que tengo que hacer es actualizar el estado. Para eso, yo en el botón pues voy a poner acciones. Por ejemplo, onChain voy a poner aquí. Bueno, perdón, onClick. Y le voy a decir que cuando presionemos clic, manda a llamar a una función que se llame sumar. This.sumar.bind y le pongo this. Ahora, de la misma forma, voy a generar un nuevo evento para restar. Entonces, aquí le voy a poner restar.
Y listo. Ahorita va a fallar porque no tengo los métodos. Lo que voy a hacer es que voy a definir sumar y restar. Entonces voy a poner acá sumar. Y voy a poner acá restar. Ahora sí. Ya funciona, pero no va a ser, sigue sin hacer nada. Aquí ya lo que hicimos fue solamente permitir que cuando demos clic al botón de más, se mande a llamar a la función sumar. Y cuando presionemos menos, se manda a llamar a la función restar. Entonces, veamos qué pasa. Queremos que cuando presionemos más, sume. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner this.setState. Fíjense que aquí es diferente, setState. Y le vamos a pasar el nuevo estado. Entonces, vamos a ponerle counter es igual a this.state.counter más 1. Vamos a ver si funciona. Ahí está, fíjense cómo ya suma. Ahora ustedes se preguntarán por qué aquí lo inicializo con igual y acá le pongo set state. Esa es una pregunta muy importante y debe de quedar muy claro, porque en el constructor simplemente inicializamos su valor inicial. Es decir, antes de que el componente sea creado, se establece el estado, pero una vez que el componente ya fue creado, es necesario actualizar el estado con set state. ¿Por qué es importante esto? Vamos a poner aquí inspeccionar elementos para que vean qué está pasando. Yo voy a poner acá en render un log. Voy a poner console.log y voy a imprimir render, solamente para saber que el método render se está ejecutando. Entonces voy a ponerle más y fíjense que el método render se muestra acá que se acaba de ejecutar. Le pico otra vez 2, le pico otra vez más y otra vez aparece render. Entonces, ¿qué está pasando? Que React, cada vez que detecta que el estado cambió, automáticamente manda a llamar la función render. Entonces, si nosotros simplemente definiéramos el estado directamente sin usar setState, React no sería capaz de detectar el cambio del estado, por lo tanto la pantalla jamás se refrescaría. Entonces utilizamos setState para garantizar que siempre la pantalla sea actualizada. Entonces ahora vamos a ponerle this.setState y vamos a ponerle que ahora reste. Entonces vamos a ponerle counter es igual a this.state.counter menos 1. Entonces vamos a ver. Le pico más y fíjense cómo suma. Le pico menos y fíjense cómo ahora resta. Uno de los detalles más importantes a tomar en cuenta con los estados es que solamente están disponibles mientras el navegador no sea actualizado. Por ejemplo, yo voy a sumar hasta el 10. Una vez que llego al 10, actualizo el navegador y fíjense cómo estos datos se pierden. Esto se debe a que cuando nosotros actualizamos el navegador, lo que hace es que la aplicación carga toda otra vez y el estado se reinicia. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta cuando trabajamos con los estados. Si nosotros queremos que esta información persista a pesar de una actualización del navegador, es importante combinarlo con otras estrategias, por ejemplo con el local storage o guardarlo del servidor de alguna forma. Entonces, eso es el único detalle a tomar en cuenta. Y bueno, si se dan cuenta, pues es relativamente sencillo trabajar con estados. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Fíjense cómo los estados es bastante sencillo actualizarlos y cómo es que un estado puede mantener información. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Así de sencillo se puede trabajar con estados. Entonces no olviden suscribirse aquí en la cajita de abajo, darle like y bueno, nos vemos en el siguiente video.